Estimados, ¿cómo están? Les saludo nuevamente el día de hoy y vamos a trabajar en esta ocasión en la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Ok? Bien, el día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje y comunicación para nuestros estudiantes de quinto y sexto, vamos a trabajar en relación al siguiente objetivo. ¿Ya? El día de hoy vamos a realizar inferencias simples a partir de pistas textuales. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar ahora con los textos o con los tipos de textos que hemos visto anteriormente, ¿ya? En relación hoy específicamente a realizar inferencias, ¿ok? La clase anterior estuvimos viendo un tema bien importante y que se relaciona mucho con lo que vamos a ver hoy día, que tenía relación con la información explícita, ya que era esa que nosotros encontrábamos en los textos directamente, aparecía ahí, pero también vimos ese día, cuando explicamos lo que era la información explícita, que había una información que no aparece en los textos y que nosotros tenemos que deducir. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos ese acto de deducir, de identificar y reconocer esa información que no está escrita en el texto, ¿ya? Es que nosotros aplicamos este concepto que aparece acá, inferir. ¿Ya? En el fondo, cuando nosotros tratamos de responder una pregunta en donde nosotros vamos a saber que esa respuesta no aparece en el texto y que vamos a tener que deducirla, vamos a tener que concluirla, es que nosotros vamos a estar infiriendo, ¿ya? Vamos a inferir, ¿ok? Entonces vamos a ver hoy día, primero que todo, antes, qué es lo que es inferir, ¿ya? Para que quede de manera más clara, antes de irnos a cómo nosotros vamos a hacer estas inferencias a partir de las pistas textuales, ¿ya? Obviamente con los ejemplos lo vamos a poder entender de mejor manera, ¿ya? Comencemos. ¿Qué es lo que es inferir entonces? Ya cuando nosotros inferimos, comprendemos en el fondo aquella información que no está explícita. ¿Ya? Cuando, repito, veo un texto, lo leo, ¿ya? Y me realizan posteriormente una pregunta sobre ese mismo texto, ¿ya? Y esa respuesta yo voy y la busco, igual que como vimos la semana pasada y no la encuentro ahí, no aparece escrita, ¿ya? Pero sí soy capaz de deducirla, ¿ya? Sí soy capaz de concluir la respuesta en el fondo, sacar mis propias conclusiones, en el fondo ahí yo estoy infiriendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un efecto, digamos, comprensivo, mental, ya que cuando yo reviso una información explícita no realizo, porque en el fondo yo voy, reviso, leo, ahí aparece, copio. Pero en la inferencia no. Implica una habilidad bastante mayor, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo visual, ¿ya? Bien sencillo. Dice, las nubes empezaron a ponerse oscuras y nos tuvimos que ir rápidamente a casa para no mojarnos, ¿ya? Repito, las nubes empezaron a ponerse oscuras y nos tuvimos que ir rápidamente a casa para mojarnos. ¿Qué estaba pasando? ¿Ya? Si nosotros quisiéramos responder a esa pregunta, que es bien sencilla en realidad, ¿ya? Nos damos cuenta que no sabemos qué es lo que estaba pasando, porque nos están diciendo que las nubes empezaron a ponerse oscuras y nos tuvimos que ir rápidamente para la casa para no mojarnos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué tuvieron que irse para la casa? ¿Ya? Porque había un sol tremendo, porque estaba lloviendo, porque había viento, ¿ya? Porque hubo, no sé, una explosión. ¿Por qué sería? Entonces nosotros aquí rápidamente deducimos, ¿ya? Que lo que estaba pasando es que estaba lloviendo. ¿Por qué? Porque en una parte aparece una clave, ¿ya? Aparecen palabras claves que a nosotros nos permiten deducir esa respuesta. Dice aquí, rápidamente, nos tuvimos que ir rápidamente a casa para no mojarnos, ¿ya? Y si dicen no mojarnos, entendemos inmediatamente que estaba lloviendo. En ninguna parte dice acá que estaba lloviendo, pero a partir de las palabras y de las pistas que me da el texto, yo puedo deducir esa respuesta. ¿Se fijan? No aparece escrito, no aparece explícito, ¿ya? Pero yo, con las pistas y las palabras que me da el texto, yo puedo inferir, puedo deducir esa respuesta. ¿Ok? Y ahí sé inmediatamente que lo que estaba pasando era que estaba lloviendo. ¿Se fijan? Eso es básicamente lo que uno hace cuando infiere.
Ahora, hay inferencias que son un poquitito más complicadas, pero hoy día justamente estamos viendo las inferencias simples, ¿ok? Y eso en el fondo es lo que tienen que saber reconocer, saber hacer ustedes, tener la habilidad de hacer esas inferencias simples en un texto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a inferir, en el fondo vamos a sacar conclusiones, igual como lo hicimos acá, ¿cierto? Donde decía que nos tuvimos que ir rápidamente a casa para no mojarnos. Conclusión, estaba lloviendo, esa es la conclusión, ¿ya? A partir de datos, situaciones o contextos. ¿Cuáles son los datos en este caso? O en la situación, ya se fueron corriendo para no mojarse. ¿Ok? Esos son los datos que nosotros nos asignan y podemos establecer para poder llegar a la respuesta. ¿Ok? Veamos acá, por ejemplo, también en un texto bien sencillo, ¿cierto? Que en este caso sería una invitación. ¿Ok? Dice, me invitaron a un cumpleaños. ¿Qué puedo concluir de la invitación? Dice, te invito a celebrar mi 9º cumpleaños, ¿ya? Con una fiesta de disfraces. Viernes 21 de julio a las 8 p.m. en casa, Pinar 7. Confirmaciones, marbravo@gmail.com, teléfono 600 000000. César. ¿Ok? ¿Qué puedo concluir de esta invitación? Puedo concluir que debo comprar un regalo para César. Ya, si me están invitando a ese cumpleaños, sabemos que por tradición una persona, ¿cierto? Cuando es invitada a un cumpleaños, ¿cierto? Lleva un obsequio, lleva un regalo. En ninguna parte aquí va a decir que tienes que llevar un regalo, ¿ya? No lo dice, ninguna invitación lo dice, pero de forma implícita yo deduzco, ¿ya? Que ese día debo ir a toda, obviamente con todos esos datos que me dan, ir a ese lugar, ¿ya? Ir a asistir a ese cumpleaños, pero debo llevar o debo comprar un regalo en este caso para la persona que me está invitando, en este caso que es César. ¿Se fijan? También hay una inferencia ahí. Hay una deducción, una conclusión a partir de los datos que me están entregando. Hay un cumpleaños, me están invitando a un cumpleaños, deduzco inmediatamente regalo. ¿Ya? Es como cuando jugamos al amigo secreto, ¿cierto? Amigo secreto, compré regalo. Ya en ninguna parte se dice, pero se sabe implícitamente o se infiere que voy a tener que hacer eso. ¿Ok? Entonces, inferir implica aquí pensar, preguntarse, observar, ya cuestionar, implica, como les digo, una habilidad mayor ya, ¿cierto? A lo de simplemente ir a sacar información explícita, ¿ya? Ahora, ¿cuándo nosotros usamos las pistas contextuales? ¿Ya? ¿O qué son las pistas contextuales? Porque nuestro objetivo decía inferir, hacer inferencias simples a través del uso de pistas textuales, ¿ya? ¿Qué son estas pistas? Dice, constituyen las pistas o señales del texto que te ayudan o que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan, ¿ya? Que éstas significan en el fondo. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, las abejas nos dan rica miel. La miel la sacan de las flores y la preparan en sus colmenas, que es el lugar donde viven. Y nos puede hacer una pregunta posterior. ¿Cómo se llama la casa de las abejas? No dice aquí en ninguna parte cómo se llama la casa de las abejas, pero sí nos dan un dato, ¿ya? Dice, la miel la sacan de las flores y la preparan en sus colmenas, que es el lugar donde viven. Nos dice cómo se llama, o sea, nos dicen el lugar donde viven, pero nos dice cuál es su casa, ¿ya? Pero nosotros lo podemos deducir, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una frase, ¿cierto? Una palabra, que es la palabra colmenas, y otra frase posterior que dice que es el lugar donde viven, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos saber que la casita de las abejas son las colmenas? Porque allí dice que es el lugar en donde viven y el lugar donde uno vive, ¿qué es lo que es? Su casa. ¿Ok? Entonces, con las pistas, ¿cierto? Son las palabras, al igual que el ejemplo anterior, ¿cierto? Que habíamos visto acá, de la persona, de cuando se tuvieron que ir corriendo para no mojarse, ¿cierto? En el fondo, esas palabras, esas pistas textuales, esos son pistas en el fondo, palabras, frases que a mí me permiten poder concluir qué es lo que me están preguntando o poder dar respuesta a esa pregunta, ¿cierto?, que me están haciendo. ¿Ok? Entonces, esos son en el fondo las pistas textuales, señales, ¿cierto? Palabras que me ayudan a entender el significado, ¿cierto? O poder entender, ¿cierto?, lo que a mí me están preguntando para poder llegar a hacer la inferencia.
Ya, aquí tenemos algunas otras inferencias que podemos hacer. Aquí la idea es que se pueda trabajar con ejemplos, ¿ya? Es la única manera que podamos entender nosotros en este caso qué es lo que hace una inferencia. Pepe abandonó un momento la carretera para echar gasolina. ¿En qué medio de transporte viaja Pepe? ¿En qué viajará? Yo puedo deducir o puedo inferir que viaja en auto. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave en este caso que es gasolina. Ahí hay una pista textual, una palabra que me está indicando cuál es el medio de transporte, porque en bicicleta no necesitamos gasolina, ¿cierto? Aquí tenemos en este caso clarito que es un auto. La niña se puso el gorro y la bufanda y salió a la calle. ¿En qué estación del año estaba la niña? ¿En verano o en invierno? No lo dice, pero sabemos que si hay gorro, ¿cierto? Y bufanda es porque hace frío, por lo tanto es en invierno. También hay una inferencia ahí, sencilla, pero inferencia al fin. Pepe paró de pedalear para descansar un rato. ¿En qué medio de transporte viajaba Pepe? ¿En auto o en bicicleta? Hay una palabra, una pista textual acá. Acá la pista textual era gorro y bufanda, ¿ya? Pedalear, ¿en qué se pedalea? En bicicleta, ¿ya? La niña se puso crema para protegerse del sol y bajó a la playa. ¿En qué estación del año está la niña? ¿En verano o en invierno? ¿Ya? Tenemos crema, protegerse del sol y la palabra playa. En este caso hay varias pistas textuales ahí que me permiten deducir, ¿cierto?, que la estación era el verano, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? En un cómics. Acordémonos que podemos trabajar diferentes tipos de textos para poder realizar una inferencia, no necesariamente en un cuento, no. En todo tipo de textos podemos hacer inferencia, ¿ya? Entonces hay un niño que está durmiendo y está pensando, dice, la verdad me aterra un poco pensar que algún día tendré que hacer el servicio militar. Te mandaré al calabozo por inútil. Sigue pensando. Le conviene no hacerlo, sargento. Cielos, el llanero solitario. Y sale a la defensa del niño ahí. Y después al otro día está Mafalda con el mismo niño que estaba soñando y dice, ¿oíste anoche al idiota que no sé a qué hora se puso a dar hurras? No, dice. En el último cuadro se infiere que el niño se siente, ¿cómo se siente por lo que dice Mafalda? ¿Cómo se siente por lo que dice Mafalda? Si uno piensa en lo que le fue sucediendo al niño, es indicador inmediatamente de que el niño siente vergüenza, ¿ya? Siente vergüenza por lo que le dice Mafalda, ¿ya? Porque seguramente se puso a gritar en la noche, ¿cierto?, mientras soñaba, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, uno infiere que lo que siente es vergüenza. No miedo ni molestia, sino que vergüenza. ¿Ya? Ahí teníamos la respuesta correcta. Analicemos el siguiente fragmento, ¿ya? El acoso sexual callejero no se trata de una relación consentida, sino de la imposición de los deseos de unos por sobre los de otros. Tenemos la siguiente información explícita. El acoso sexual callejero no se trata de una relación consentida, sino de la imposición de los deseos de uno por sobre los de otro. ¿Ya? Aquí tenemos la información explícita, lo que está escrito ahí, ¿cierto? Y lo que información que podamos encontrar directamente en el texto. Era un texto cortito. Y aquí nos pueden hacer la siguiente pregunta. Dos preguntas que no son de carácter explícito porque no las vamos a encontrar acá. Dice, ¿qué significa que no sea una relación consentida? Y la otra pregunta, ¿qué relación existe entre la falta de consentimiento y la imposición de los deseos del otro? Si se fijan, no vamos a poder responder esas preguntas, pero sí podemos deducir esas respuestas, ¿ya? A partir de la información que aparece en esta información explícita. Y así podemos dar respuesta, por ejemplo, a la primera pregunta, ¿ya? En donde decía, ¿qué significaba que no sea una relación consentida? Entonces yo puedo deducir, a partir de la información que me da en el texto, ¿qué significa que no sea una relación consentida? Que una de las partes no está necesariamente de acuerdo con el actuar del otro, ¿ya? Entonces ahí yo puedo deducir qué es lo que significa que no sea una relación consentida y puedo dar respuesta a eso a partir de lo que aparece en esta información explícita.
Y la otra pregunta decía, ¿qué relación existe entre la falta de consentimiento y la imposición de los deseos del otro? Y también puedo responder a esa pregunta a partir de esta información que dice que no haya consentimiento o que el otro se imponga, habla de una acción cargada a un nivel de violencia, cargada a algún nivel de violencia. ¿Ya? Eso yo también lo puedo responder. Esta ya es un tipo de información implícita o de inferencia un poquitito más complicada, ¿cierto? Más compleja, pero de igual manera se puede hacer. ¿Ya? Con un simple texto muy cortito yo puedo de todas maneras dar respuesta un poco más compleja, ¿cierto? A información implícita. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, cuando el texto dice, hacía ya una hora que Daniel jugaba con sus juguetes de plástico, un barco, un pato y un muñeco, cuando de repente mira sus manos y sus pies y se da cuenta de que estaban todos arrugados. Deduzco que, para la pregunta, ¿dónde está Daniel? ¿Ya? Nos hablan acerca de lo que le está pasando a Daniel. Y yo deduzco, a partir de la información que me dan, que Daniel está en su bañera. ¿Por qué deduzco eso? Por la información que aparece en el texto, ¿ya? Primero porque dice que jugaba con juguetes de plástico, ¿ya? Después nos dice que mira sus manos y sus pies y se dan cuenta que estaban todos arrugados. La piel de las manos y de los pies se arrugan cuando estamos mucho tiempo en el agua, ¿ya? Entonces ahí deduzco también que se podría haber estado bañando. Y lo otro, los juguetes se usan a menudo mientras nos bañamos, por ejemplo, patos, barcos de plástico, ¿ya? Entonces esa es una deducción, ¿ya? Una inferencia que yo puedo realizar a partir de la información, ¿cierto?, que aparece en el texto. Son deducciones en el fondo que uno hace, ¿ya? Aquí tenemos, por último, otros ejemplos, ¿cierto?, para que puedan comprender de mejor manera cómo podemos realizar también inferencias simples. Dice, Marta tiene 15 años, un año menos que Gonzalo, ¿ya? Nos preguntan después, ¿cuántos años tiene Gonzalo? Y aquí vemos las pistas textuales. Hay 15 años que tiene Marta y Gonzalo tiene un año menos. Perdón, no. Marta tiene 15 años, que es un año menos que Gonzalo. Entonces nos preguntan después, ¿cuántos años tiene Gonzalo? ¿Ya? Y si yo saco la cuenta a partir de las pistas que me dan, ya, en este caso tendría que tener 16 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que Marta tiene 15 años, un año menos que Gonzalo. ¿Ya? Por lo tanto, serían 16 años. Yo puedo responder a esa pregunta en donde no aparece la información acá. Aquí no dice que Gonzalo tiene 16 años, sin embargo, yo lo deduzco con las pistas textuales que aparecen acá. ¿Ya? Después dice, Paula es bilingüe. Conoce y utiliza lengua de signos y lengua castellana. La pregunta dice, ¿cuántas lenguas conoce Paula? ¿Ya? Y aquí las pistas textuales en realidad son bien básicas, ¿cierto? Bien sencillas de deducir. Primero que todo nos indica que maneja lengua de signos y lengua castellana. Por lo tanto, aquí conoce dos lenguas, ¿ok? Y por último, si no, puedo irme a la palabra bilingüe, y bilingüe significa que una persona que conoce o maneja dos tipos de lenguas, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo puedo responder a esa pregunta, ¿ya?, con información que me está dando el texto, ¿ok? Cuando a mí me hagan un tipo de pregunta donde yo tenga que hacer una inferencia, generalmente esas preguntas, para que ustedes sepan, van a comenzar de la siguiente manera, ¿ya? Estas son palabras que me van a decir inmediatamente que yo voy a tener que hacer una inferencia, ¿ya? Para que ustedes sepan, y más adelante cuando les hagan preguntas sobre un texto, ¿ya?, preguntas abiertas, van a saber inmediatamente, aquí voy a tener que hacer una inferencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría antes de? ¿Qué pasaría? O sea, aquí saben ustedes que van a tener que llegar a una conclusión, pensar. ¿Qué significa qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías, por ejemplo? ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuando dice tal cosa, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo de? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Ya? ¿Qué crees tú que podría haber pasado? Bla, bla, bla.
¿Ya? Todo este tipo de preguntas, ¿cierto?, responden a inferencias que nosotros vamos a tener que hacer en relación a un texto. ¿Ya? Entonces, inferir es fácil de comprender cuando nosotros lo aprendemos de esta manera, ¿ya? Con inferencias sencillas. Esta era un poquitito más compleja, ¿ya? Pero si ustedes repasan aquí, por ejemplo, esto es muy clarificador de lo que son las pistas textuales, ¿cierto? Y una inferencia. ¿Ya? Estas son inferencias básicas, pero es la mejor manera y la manera más sencilla de que ustedes puedan comprender cómo nosotros inferimos. ¿Ya? Y cuando nosotros inferimos, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Que ¿ya? En el fondo estamos comprendiendo información que no está explícita, no está ahí en el texto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos mentalmente, ¿cierto?, realizar diferentes o llevar a cabo diferentes habilidades, ¿cierto?, que permitan, ¿cierto?, que nosotros podamos concluir cosas, que podamos observar las pistas que nos dan y en el fondo podamos llegar a una respuesta. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podíamos, en el fondo, inferir, ¿ya? Y ustedes podrían realizar inferencias simples a partir de las pistas textuales, acuérdense, a partir de las palabras, de las frases, ¿cierto?, que nos van a entregar mucha información para que nosotros podamos responder a estas preguntas de carácter implícito, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener que necesariamente inferir, pensar, ¿cierto?, concluir y llegar a una respuesta que no aparece en el texto, sino que nosotros vamos a tener que deducirla. ¿Ok? Eso es, en el fondo, realizar inferencias a partir de pistas textuales y, lógicamente, esto lo vamos a seguir trabajando porque necesitamos seguir trabajando con lo que es la información implícita, pero ya en las próximas clases. ¿Ok? Muy bien, estimados. Espero que les haya sido de mucha ayuda este video. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.